Entonces, para empezar, vamos a hablar un poco de lo que es la glucogenogénesis. Esta es una vía metabólica, la cual es un proceso mediante el cual se forma glucógeno para almacenar glucosa. Esta, este glucógeno va a ser la principal reserva energética que tenga el organismo durante un ayuno. Los tiempos van a variar de acuerdo a que si se va a hacer en un adulto o en un niño. De esta forma, en un adulto, el tiempo estimado que dura este proceso es de 8 a 12 horas, mientras que en un niño puede durar de 3 a 6 horas. Es estimulado por la insulina e inhibido por el glucagón. Y los principales lugares en los que sucede es el hígado y el músculo esquelético. Aquí el hígado tiene un papel muy importante ya que es el principal órgano en el cual se almacena esta molécula. Las enzimas que están involucradas en esta vía son 4, que es la fosfoglucomutasa, la UDPGI, pirofosforilasa, glucogenosintasa y enzimas ramificadora. Aquí en la diapositiva les puse una breve explicación de la vía para que la chequen con más calma después. Ahorita por tiempo no la voy a explicar, pero igual a la par de las patologías van a ir entendiendo qué hace cada una. Bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Porque esto es parte de nuestro ciclo clínico, ¿no? Nosotros vimos lo que es las vías, ¿no? Metabólicas alternas, entonces supone que ya lo debemos de saber. Solamente recordar qué hace brevemente cada una de esas enzimas, ¿no? ¿Ok? Exactamente. Y pues bueno, algo que es importante de recordar de la glucogenólisis es que este es el proceso mediante el cual se obtiene glucosa a partir de glucógeno. Y sucede lo contrario, es estimulado por el glucagón y inhibido por la insulina. Los lugares en los que sucede es igual en el hígado y en el músculo esquelético, y aquí el hígado tiene un papel muy importante, ya que es el principal órgano que se encarga de mantener la glicemia en sangre. Mientras que el músculo esquelético es un poco más envidioso y la glucosa que produce se la queda para sí mismo. De igual forma, las enzimas involucradas en esta vía son 4, que es la glucógeno-fosforilasa, glucógeno-transferasa, la enzima desramificadora y la glucosa 6-fosfatasa. Y un punto muy importante que tenemos que ver de esta vía es que también puede suceder en los lisosomas. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Los lisosomas pueden fagocitar al glucógeno y luego por acción de la maltasa ácida lo pueden convertir en glucosa. Esto es importante porque más adelante en una patología vamos a ver una alteración en esta enzima. Bueno, ¿sí me escuchan, compañeros? Sí, sí te escucho. Sí, sí, te Ok, escucho. Sí, se escucha bueno, bien. vamos a empezar por hablar de estas enfermedades por depósitos de glucógeno o glucogénosis. ¿Qué van a hacer estas enfermedades? Van a ser un grupo de enfermedades que tienen en común una deficiencia enzimática involucrada en el metabolismo del glucógeno. Bueno, el glucógeno que se encuentra en estas enfermedades va a ser anormal en cuanto a la cantidad y a la calidad de este. Y estas enfermedades por depósito de glucógeno vamos a poderlas clasificar según el órgano afectado y las manifestaciones clínicas según sean estas. Estas vamos a dividirlas en dos, en glucogenosis hepáticas y glucogenosis musculares. En el caso de la glucogenosis hepática, vamos a tener que el glucógeno juega un papel importante en el metabolismo de este porque se encarga de ser responsable de la homeostasis plasmática para mantener una glucosa estable. Y bueno, este grupo de enfermedades van a causar con una hipoglucemia en ayunas y una hepatomegalia. Entre estos tipos encontramos el tipo 0, el tipo 1, el tipo 3, el tipo 4 y el tipo 6. A excepción del tipo 0, esta va a ser la única excepción que no va a contar con hepatomegalia, que más adelante les voy a explicar por qué no surge esta característica. Y en el caso de la glucogenosis musculares, vamos a tener que el glucógeno en el músculo va a proporcionar sustratos para generar energía y de esta manera que haya una contracción muscular en este. Entonces, en este grupo también vamos a dividirlas en dos. El primer grupo vamos a tener que se va a caracterizar por miocardiopatía hipertrófica, debilidad de los músculos esqueléticos o ambas se pueden encontrar. Estas van a ser del tipo 2 y en el caso del segundo grupo van a englobar trastornos con respecto a la energía muscular y se van a caracterizar por dolor muscular, intolerancia al ejercicio, mioglobinuria y una predisposición al cansancio. Entre estas enfermedades encontramos el tipo 5 y el tipo 7.
Algo también a destacar importante aquí es que estas enfermedades tienen una incidencia de 1 por cada 20.000 nacidos vivos, y en la infancia las que más prevalecen van a ser el tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3, y en el caso de los adultos va a ser la tipo 5. Una pregunta. Lo que pasa es que yo había investigado y la tipo 4 entraba dentro de la muscular. O sea, sí, decía que sí dañaba el hígado, pero que entraba como tal dentro de la muscular. Efectivamente, doctor. Ok. Entra dentro de ese grupo. Va a haber unas que no todas son puras, ¿verdad? Algunas son mixtas y vamos a encontrar, es muy amplio, pero sí estuvo bien, la verdad, los felicito la división que hicieron, porque eso es lo que quería que encontraran, que las pudieran dividir para que las puedan detectar. Ya quien me esté enviando sus cuestionarios, ahorita les había puesto ahí, tenían una hora límite. Después ya empezó la clase, los que ya empezaron a entregarme los cuestionarios, a partir de que empezó la clase, ya no son válidos. De todas maneras, no se me estresen. O sea, ahorita el cuestionario que hicieron, vamos a tener la retroalimentación del mismo, ¿de acuerdo? Para que veamos nuestras fallas. Continuemos. Ok, sí. Bueno, vamos a empezar por la tipo 0. Esta va a ser de una etiología de herencia autosómica recesiva, y aquí va a haber una mutación en el gen GYS2. Este va a estar localizado en el cromosoma 12 y va a ocasionar un déficit de la enzima glucogenosinasa. Si ya recordamos, esta glucogenosinasa era la que nos iba a ayudar a hacer nuestros enlaces alfa-1,4 en la parte de la glucogenogénesis. Entonces, tenemos que la falta de esta enzima ocasiona que no se pueda incorporar la glucosa en las hebras de glucógeno hepático, y por lo tanto vamos a tener una falta del almacenamiento del glucógeno. Entonces, si no existe ese almacenamiento de el glucógeno, pues como tal en esta patología no existe la hepatomegalia, y por lo tanto era la que no había, era excepción en esta que no estaba esta manifestación. Sin embargo, existe una hiperglicemia postprandial debido a que pues cuando nosotros consumimos alimentos, la glucosa no se va a utilizar o no se va a poder almacenar para el ayuno y va a quedar en la sangre. Y bueno, algo importante también aquí es que pues como tal la glucosa al no almacenarse va a aumentar la vía de la glucólisis, y al aumentar esta vía pues vamos a tener también un aumento en el lactato, ocasionándonos una hiperlactatemia. Y bueno, otras manifestaciones puede ser, bueno, una manifestación de la hipoglucemia cetónica en ayuno, no presente hepatomegalia, puede haber convulsiones y pues lo que ya les había comentado. Para el diagnóstico de la hipoglicemia, que precisamente hay una producción de cetonas, porque ya sabemos que existe la beta-oxidación y la otra sería a través del ciclo de Cori, ¿no? Que sería la gluconeogénesis. Aquí, cuando nosotros nos enfrentemos ante un recién nacido que presenta hipoglicemias persistentes, ¿verdad? Y nosotros determinamos que no tiene presencia de cetonas, a diferencia de esta patología, tendríamos que sospechar en trastornos del metabolismo de la beta-oxidación. Entonces, es muy importante que recuerden que en si no está afectada la vía de los lípidos, lo que nosotros vamos a tener va a ser elevación de las cetonas. ¿De acuerdo? Por la beta-oxidación. Continúen. Sí. Sí, bueno, en vamos a tener auxiliares diagnósticos que nos van a ayudar, que van a hacer análisis de sangre o de orina, y pues vamos a encontrar, como dice la doctora, concentraciones altas de cetonas, y pues para más específico, un análisis del ADN que va a ser, vamos a encontrar afectado el gen GYS2. En el tratamiento de estos pacientes, pues se recomienda más que nada evitar el ayuno y promover una dieta rica en proteínas para evitar una hipoglucemia. Siguiente. Ahora vamos a iniciar con la glucogenosis tipo 1A, también conocida como enfermedad de von Yerkem. Esta es una enfermedad con una herencia autosómica recesiva que presenta una mutación del gen G6-PS, ubicado en el cromosoma 17. ¿Qué es lo que ocasiona esta mutación? Un déficit de la enzima glucosa 6-fosfatasa. Esta tiene una incidencia de aproximadamente 1 por cada 100.000 nacidos vivos. ¿Cómo es la fisiopatología de este padecimiento? La glucosa 6-fosfatasa se encarga de convertir la glucosa 6-fosfato a glucosa, como pueden ver en el esquema. Entonces, al estar esta afectada, no se da clic.
Ahí está. Al estar esta afectada, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una acumulación de glucosa 6-fosfato y como recordaremos, la glucosa 6-fosfato es un sustrato para varias vías metabólicas, entre ellas la vía de la pentosa, la lipogénesis, entre otras, ¿no? Entonces, aquí la fisiopatología de esta enfermedad lo que ocasiona va a ser una glucogenólisis y una gluconeogénesis alterada, que no van a poder liberar glucosa, pero además va a afectar al metabolismo de la fructosa y la sacarosa. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas de esta enfermedad? Pues bueno, principalmente se van a encontrar en los primeros 3 a 4 meses de vida y va a cursar con estos 3 síntomas principalmente, que es la hipoglucemia, hepatomegalia y nefromegalia. Además de que varios autores han descrito que en esta enfermedad se presenta lo que se conoce como fascia de muñeca, que consiste en mejillas redondeadas, extremidades delgadas, retraso del crecimiento y abdomen protuberante. Ok, entonces la diferencia con la tipo 0 es que la presentación de la tipo 0 es prácticamente desde el nacimiento, es neonatal, ¿no? Y en esta la presentación va a ser en el lactante, ¿de acuerdo? Entonces, y aparte va a estar la presencia, como ya recalcaron, de hepatomegalia. Entonces tengo una con hipoglicemia en el recién nacido, sin hepatomegalia, y otra hipoglicemia con hepatomegalia. Eso es importante, recuérdenlas, para más o menos diferenciarlas, ¿ok? Igual aquí en el recién nacido, recuerden que hipoglucemia son cantidades menores a 40 miligramos sobre decilitro. Nada más para recordar. Y Yo había pues bueno, encontrado que eran menores a 70. No, sí dijo tu compañero bien, o sea, en el periodo del recién nacido se ocupan otros valores, también de hecho para pretérmino y detérmino se ocupan valores diferentes. Ajá. Inclusive la Sociedad Endocrinológica Americana comenta que a partir de que tú presentas síntomas de neuroglucopenia, así tengas 50 o tengas 60 y la definición te diga que, por ejemplo, en el recién nacido son 40, tú la consideras como hipoglicemia, ¿no? Gracias, doctora. vale, entonces continuemos. Aquí en la imagen que les puse, pues es una representación bastante explícita de lo que es la fascia de muñeca, mejillas redondeadas, brazos delgados, abdomen protuberante. Imagínense de que está chiquita, entonces ahí se engloba lo que es la fascia de muñeca. Y pues bueno, los auxiliares de diagnóstico que vamos a tener para esta enfermedad van a ser bioquímicos, principalmente análisis de sangre. ¿Y qué vamos a encontrar en esta? Va a haber una hipoglucemia en ayunos cortos, esto se considera de 3 a 4 horas, y también va a haber una acidosis láctica. Este va a ser uno de los principales puntos que nos va a hacer el diagnóstico diferencial de esta enfermedad. También vamos a tener hiperuricemia e hiperlipidemia tras un ayuno corto. ¿Por qué? Porque como les mencioné, se va a estar acumulando glucosa 6-fosfato y esta es un sustrato para otras vías. Y entonces también por esta hiperlipidemia, al momento de que nosotros extraigamos sangre, el plasma va a tener un aspecto lechoso. También se puede realizar biopsias hepáticas en las que vamos a observar una distensión generalizada de los hepatocitos, pero el diagnóstico definitivo se logra mediante la comprobación de la alteración del gen G6P6. El tratamiento de esta enfermedad consiste, en primer punto, evitar el ayuno. Aquí también se va a poner como objetivo mantener una glicemia de entre 75 a 100 miligramos sobre decilitro de glucosa. ¿Por qué? Si aumentamos más de esta cantidad, se puede estimular lo que es la glucogenogénesis y puede exacerbar la sintomatología del paciente. Pero igual tenemos que evitar que caigan en una hipoglucemia. Entonces, ¿cómo se logra este objetivo? Mediante la alimentación. Bueno, se recomienda una alimentación con alto contenido en hidratos de carbono, pero estos no van a Hidratos de ser... carbono complejos, Ujú. perdón, no simples. Y aquí usualmente lo que se recomienda es el almidón de maíz crudo, ya Ujú. que este lo que hace es secretar de forma prolongada glucosa y además de que no estimula lo que es la insulina, entonces no va a haber una glucogenogénesis.
Y entonces estos pacientes, su pronóstico neurológico es muy bueno siempre y cuando nosotros controlemos las hipoglicemias, que son las que van a generar daño cerebral, ¿no? Y entonces estos niños, por ejemplo, los recién nacidos, van a ser alimentados con sondas nasogástricas en infusión continua. ¿Por qué? Porque no pueden estar produciendo lo que sería, en este caso, la liberación de esa glucosa, ¿verdad? En sangre. Entonces no pueden padecer periodos de ayuno. Entonces, aquí, bueno, continúa, doctor. Es que les iba a dar un punto específico de cómo se alimenta por la presencia. Acuérdense que la lipasa y la milasa salival no están presentes en el recién nacido. Por eso la alimentación que recibe un recién nacido es con algo diferente a lo que está comentando tu compañero. Por eso, bueno, ya es del especialista, nada más con que lo sepan detectar, está muy bien. Continúen. Yo había leído que era con almidón de maíz. No sé si está bien eso. Sí, pero acuérdense que qué requerimos para poder nosotros digerir. Esos son, están en cadenas, ¿no? ¿Sí o no? Acuérdense que tenemos monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, ¿sí o no? Y Sí, entonces doctora. nosotros para absorberlos los tenemos que cortar y eso lo hace la amilasa, la lipasa salival desde que nosotros estamos comiendo, es la amilasa, que digas, la amilasa salival desde que estamos comiendo y la amilasa y la lipasa pancreáticas. La función pancreática y salival de la amilasa, que es la encargada de, en este caso, cortar esas cadenas de hidratos de carbono, no está presente hasta después de los 2 años. Entre los 2 y los 4 años es cuando se da la maduración. Entonces nosotros el tipo de hidrato de carbono que tenemos que dar es diferente. Pero bueno, les repito, o sea, con que sepan detectarlo es más que suficiente, porque de hecho ni es de manejo del pediatra esto. Es manejo que requiere del endocrinólogo, del gastroenterólogo, pediatra, etc. Entonces, con que sepan eso y detectarlo, está muy bien. Continuemos. Y con que sepan que no los pueden dejar en ayuno, que les tendrán que colocar una sonda nasogástrica y en el periodo neonatal, pues darles ya sea leche materna, que se saque la mami por sonda continua, o pues fórmula láctea, ¿no? Continuemos. Y en este caso también estos pacientes deben de tener un manejo en la dieta para evitar el consumo de fructosa, sacarosa, lácteos y sorbitol, ya que esto igual empeora lo que es la hepatomegalia en estos pacientes. ¿Y cuáles van a ser las complicaciones de esta enfermedad? Pues en primer lugar, la acumulación de glucógeno renal puede ocasionar daños renales. Estos van a consistir principalmente en enfermedad renal crónica, litiasis renal. Esta se va a asociar más que nada con la hiperuricemia que les mencioné que tenían, pero también puede ocasionar adenomas hepáticos que se pueden transformar en neoplasias malignas. Igual otras alteraciones que pueden presentar son el retraso del crecimiento e incluso osteoporosis. Pero estas complicaciones principalmente están asociadas a que a un mal tratamiento, ¿verdad? A que no se logre el control. Por eso te digo, esta enfermedad, a pesar de todo, tiene un buen pronóstico neurológico y en general, siempre y cuando se mantengan los objetivos, que son el mantener niveles de glucosa séricos continuos, constantes, ¿verdad? Evitar las hipoglicemias. Continuamos. Bueno, aquí tenemos otra variante de este tipo 1, pero es la tipo 1B. Esta va a ser, su etiología va a ser por una mutación en el gen SLC37A4, localizado en el cromosoma 11, y aquí va a haber un déficit de la enzima translocasa que transporta la glucosa 6-fosfato. Entonces, en esta, al no ser transportada esta enzima a su sitio de acción, la glucosa 6-fosfatasa no realiza su labor o la homeostasis que necesitaría que hacer en la glucosa. Es decir, se forma esta enzima, pero se queda en el retículo endoplásmico, pero no llega al sitio de acción donde tiene que actuar. Entonces, al no hacer esto, se va a formar un exceso de glucosa 6-fosfato y el cual puede ser también un sustrato para diferentes vías, como en el caso de la glucólisis y de las vías de las pentosas. En este caso, estas manifestaciones clínicas van a cursar de igual manera, como dijo mi compañero, similares a la de la tipo 1A, nada más que a esta, o su característica, o lo que se le va a agregar, es que vamos a encontrar una neutropenia
y las funciones de los neutrófilos, por lo tanto, pues vamos a encontrar las que están deterioradas. Esta va a cursar en el 20% de los casos con infecciones bacterianas y pues van a ser frecuentes, que es lo que la diferencia. En el tratamiento se dice que se utiliza el factor estimulante de colonias de granulocitos, pero muchas veces es propensa estas personas, o bueno, los bebés que se hacen a esto por efectos adversos, como puede ser una esplenomegalia evasiva, una ruptura esplénica o una hipertensión portal. Por lo tanto, se manejaban cifras de dosis de 0.5 a 2.5 miligramos por kilogramo de día, y también se recomendaba en este aspecto la suplementación de dosis de vitamina E para el tratamiento con estas personas. Continuamos con la glucogenosis tipo 3 de la variante 1A, también conocida como enfermedad de Cori o de Forbes, es lo mismo. La etiología, esta va a ser una enfermedad de herencia autosómica recesiva con una mutación del gen AGL ubicado en el cromosoma 1, el cual ocasiona un déficit de la enzima desramificadora. Aquí en esta, ¿qué es lo que va a suceder? Al no haber esta enzima desramificadora, no se va a dar lo que es una ruptura de la última cadena colateral, del último residuo de glucosa de nuestra cadena de glucógeno. Entonces va a haber una degradación del glucógeno anormal. Y esto va a ocasionar una acumulación que afecta a hígado, músculo esquelético y músculo cardíaco. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas de esta enfermedad? Va a cursar con hepatomegalia, hipoglucemia, hiperlipidemia, retraso del crecimiento y esplenomegalia. O sea, la esplenomegalia es algo que la distingue de las anteriores. Igual esta se va a caracterizar porque durante la infancia va a haber una debilidad muscular que suele exacerbarse durante la tercera, cuarta década de vida, con atrofia muscular progresiva de los músculos proximales y distales. Las manifestaciones clínicas, como la hepatomegalia, suelen mejorar durante la adolescencia, pero luego, como les mencioné, en la tercera, cuarta década de vida, suele progresar hacia una cirrosis o una insuficiencia hepática. Y como les mencioné en un principio, también había una afectación del músculo cardíaco. Aquí estas pacientes van a cursar también con una hipertrofia ventricular. ¿Cómo se va a realizar el diagnóstico? Pues aquí nos podemos apoyar de lo que son los estudios de sangre. Y aquí lo que vamos a encontrar es una hipoglucemia, un aumento de las enzimas hepáticas como la transaminasa y una cetosis en ayuno. Pero finalmente el diagnóstico definitivo se logra mediante la comprobación de una mutación del gen AGL por medio de una biopsia muscular. El tratamiento de estos pacientes es dietético. Aquí principalmente, como en la anterior, se va a evitar que caigan en hipoglucemia, pero aquí algo diferente es que se les va a recomendar una dieta con alto contenido proteico para que de esta forma puedan obtener glucosa de una vía alternativa como es la gluconeogénesis. También se les recomienda la realización de ejercicios. Aquí en este caso, la imagen que se ve a la derecha es de un paciente que tenía una glucogenosis tipo 3, pero de una variante 1B. ¿De qué se va a diferenciar de la 1A? Que estos pacientes no van a presentar una afectación de músculo cardíaco ni esquelético. Entonces no van a tener una debilidad muscular, pero aquí se las puse precisamente para que vean cómo es que se da ese, entre comillas, mejoramiento de la hepatomegalia durante la adolescencia y la adultez. Aquí vemos a un niño que tiene un retraso del crecimiento y con un abdomen protuberante a expensas de una hepatomegalia. Y en la imagen de al lado, este niño creció y ya no se le ve este abdomen protuberante. Bueno, la otra enfermedad que vamos a hablar es la glucogenosis tipo 4, o también llamada enfermedad de Andersen o amilopectinosis. Bueno, esta va a ser de una etiología de herencia autosómica recesiva. Aquí va a haber la mutación en el gen CBE1 y va a estar localizada esta afectación en el cromosoma 3. Esta va a ser ocasionada por un déficit en nuestra enzima ramificadora, que como sabemos bien, esta
enzima, pues al estar en déficit, no vamos a poder tener los enlaces alfa 1,6, por lo que las cadenas colaterales de glucógeno no se van a poder llevar a cabo. Por lo tanto, esta hebra o esta cadena va a estar larga solamente con los enlaces alfa 1,4. Entonces, en este caso, nuestra estructura de glucógeno pues va a estar anormal, ya dado que no tiene estos enlaces, y pues va a contener muchas unidades de glucosa, por lo que se parece esta hebra a una amilopectina, y pues de ahí el nombre de amilopectinosis, ya que este es un polisacárido y de ahí su estructura era similar. Esta tiene una incidencia de 1 por cada 60.000 a 800.000 ácidos vivos, y pues más que nada las manifestaciones clínicas que se van a dar en esta patología, en la forma clásica, van a ser dos formas, la forma clásica y la forma neuromuscular, que ahorita les voy a comentar cómo surgen las dos. Pero en la clásica vamos a tener que se presenta en los primeros 18 meses de vida del niño y va a cursar con hepatomegalia, esplenomegalia y un retraso de crecimiento. Y algo importante o característico de esta es que va a progresar con una cirrosis progresiva. Entonces, si esta cirrosis progresa, pues puede darnos hipertensión portal o hasta cierto punto una insuficiencia hepática, por lo cual esta enfermedad o este pronóstico en el niño es muy desfavorable, ya que se dice que tienen un pronóstico de hasta 5 años de vida, por lo mismo que surgen estas complicaciones. Y en el caso de la neuromuscular, es la que tiene una tasa de mortalidad prenatal más alta, y pues en la función de la edad se presentan diferentes variantes. En esta, la primera variante que se encuentra es la forma perinatal. En esta es por una secuencia de deformación acinética fetal, y aquí lo que pasa es una muerte en el periodo fetal perinatal del niño. Y en la forma congénita se va a manifestar en el momento del nacimiento. El niño va a nacer con hipotonía grave, una atrofia muscular, afectaciones neurológicas, y en esta se encuentra que hay una muerte en el periodo neonatal. Sin embargo, va a haber otra forma, que es la forma adulta, que cursa con disfunción difusa del sistema nervioso central, y pues en esta lo que va a ocasionar es que hay una acumulación de poliglucosanos en el sistema nervioso central, y pues se le conoce a esta enfermedad en el adulto como enfermedad de los cuerpos poliglucosanos, pero solamente se manifiesta en los adultos. La siguiente. Y bueno, para el diagnóstico de esta, vamos a encontrar el depósito de glucógeno y se va a observar en biopsias, ya sea de hígado, de corazón, de piel, de intestinos o de cerebro. En la imagen que tienen a la derecha ustedes van a poder observar, o es una biopsia de hígado donde se caracteriza cirrosis micronodulares, que son los puntitos blancos, y pues aquí va a haber inclusiones basófilas en los hepatocitos, y pues estas están deformadas y se puede ver el daño al tejido que ya está fibrosado, y pues esta se hace con una tinción PAS, que es de periódico de Schiff, y esta se ocupa para las biopsias de este tipo de enfermedades debido a que tiñen el glucógeno y nos pueden dar la afectación. Y pues también se dice que en el diagnóstico también se puede hacer una demostración del déficit de la enzima ramificante, que se va a encontrar en menor cantidad, ya sea en cultivos de fibroblastos o leucocitos, o bien, para más definitivo, un diagnóstico de la identificación de la mutación del gen que está afectado, que es el GB1. Y pues, bueno, el tratamiento de estos pacientes, se dice, la bibliografía comenta que puede ser un trasplante de hígado, y en caso de la presentación clásica, si se lleva a cabo y que no haya compromiso del corazón y del sistema nervioso. Pero como les comentaba, tenían a veces un mal pronóstico ya debido a que los bebés a veces no eran candidatos para el trasplante, o no tenían ese trasplante, por lo tanto no llegaban a vivir más de 5 años estos niños. Sí, lo que pasa es que conseguir un hígado pues no es nada fácil, ¿no? Y el hígado es un órgano que es muy noble, resiste mucho y con un cachito podemos vivir y vuelve a crecer, ¿no? Por decir así. Pero realmente el trasplante, pues encontrar un candidato para esos niños que son tan pequeñitos es muy difícil. Por eso es que la mortalidad es tan alta, ¿no? Okay. Entonces, con lo que son las glucogenosis musculares, empezando con la tipo 2, también se le conoce como enfermedad de Pompe.
Entonces, aquí esta va a tener igual una herencia autosómica recesiva y se caracteriza por una mutación del gen GAA ubicada en el cromosoma 17, el cual ocasiona un déficit de la enzima maltasa ácida. Aquí para explicar la fisiopatología, vámonos a la imagen que está a su derecha, en el cual en un principio de la exposición les comenté que los lisosomas pueden fagocitar al glucógeno. Luego por acción de la maltasa ácida lo convierten en glucosa. Entonces aquí al no haber la acción de la maltasa ácida, lo que va a haber va a ser una acumulación de glucógeno en lisosomas, no en citosol como sucede en las anteriores. Y aquí hay una segunda propuesta para esta enfermedad que consiste en la teoría de la autofagia. ¿Esta en qué consiste? Hay estudios que han verificado la asociación entre la mutación del gen GAA y con una activación de la autofagia debido a una estimulación del estrés oxidativo en retículo endoplásmico y a una disminución de lo que es la vía AKT. Esta es fundamental para la supervivencia celular. ¿Y esto cómo se va a verificar? Mediante la acumulación de autofagosomas en fibras de músculo esquelético. Esta enfermedad va a tener dos presentaciones, que va a ser la clásica y la tardía. La clásica se va a presentar en el recién nacido. Esta va a cursar con hipotonía, debilidad de las extremidades superiores e inferiores, macroglosia, hepatomegalia y cardiomegalia, así como hipertrofia progresiva, insuficiencia cardiorrespiratoria. En esta imagen lo que les presento es una imagen de un paciente que presentó una enfermedad de Pompe clásica. Como pueden observar, tiene una macroglosia aquí bastante clara. Y pues bueno, ¿qué va a suceder en la enfermedad de inicio tardío? Esto usualmente se manifiesta en adolescentes o en adultos. Estas tienen las mismas características que la clásica, a excepción que tiene una afectación, que no tiene una afectación cardíaca grave. Y bueno, en general la enfermedad de Pompe cursa con debilidad muscular progresiva lenta. ¿Esta cómo va a ser? Va a empezar en los músculos proximales y poco a poco va a ir afectando a lo que es el tronco, miembros superiores e inferiores. Aquí uno de los principales músculos afectados es el diafragma. Y pues, ¿qué función hace el diafragma? Pues es el principal músculo de la inspiración. Entonces, si está dañado, estos pacientes van a poder inspirar de forma adecuada, ¿no? Entonces es una de las complicaciones, que estos pacientes tienen una insuficiencia respiratoria y esto los puede llevar a una muerte en edad temprana. Y entonces El nosotros tenemos un paciente con afectación o debilidad muscular, porque hay varias enfermedades, ¿verdad?, neurológicas que también nos pueden generar y que van presentándose de forma progresiva, que nos pueden generar esa debilidad, ¿verdad?, de los músculos que puede ser ascendente o cuadros agudos, pero estos pacientes tienen una característica importante que sería que la cardiomegalia, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un paciente con debilidad muscular generalizada y que presenta esa radiografía que se ve ahí tan grande el corazón, pues nosotros estaríamos sospechando de una enfermedad de Pompe, ¿verdad? Y pues su pronóstico es muy, muy malo porque pues el corazón sigue creciendo, tiene una cardiopatía hipertrófica y tiene una obstrucción, ¿no?, de los tractos de salida. El paciente pues muere. Ok. Exactamente, y entonces aquí el diagnóstico nos va a mostrar elevaciones de creatinina sinasa, que esto es más que nada por el daño muscular que está habiendo, así como de aspartato aminotransferasa y lactato deshidrogenasa. También se puede utilizar la radiografía de tórax, que muestra una cardiomegalia masiva, como se muestra en la imagen de la derecha. Y también se puede usar el electrocardiograma, que va a mostrar un patrón muy característico, que son complejos QRS aumentados de voltaje y un intervalo PR acortado. En la biopsia muscular, si se llega a realizar, estos usualmente suelen tener una acumulación de glucógeno teñido con la tinción PAS, que les explicó mi compañera, así como se ve en la imagen de la derecha. ¿Y cuál va a ser el tratamiento de esta enfermedad? Se van a tratar con la terapia de reemplazo enzimático, que esta va a ser la alfa-glucosidasa ácida recombinante. Esto lo que va a ser como que suplir la función de la enzima maltasa ácida para que pueda degradar para que los lisosomas puedan degradar el glucógeno a glucosa. Y entonces esta terapia
Aparte va a ayudar a evitar el deterioro de las funciones cardíacas y musculares. Pero realmente solamente lo retrasa, doctor, pero no lo retrasa de forma importante, es decir, les ayuda un poco, más no detiene la progresión de la enfermedad. El pronóstico sigue siendo muy malo. Y pues bueno, también en estos pacientes se recomienda complementar este tratamiento con una dieta rica en proteínas. Y finalmente, la glucogenosis tipo 5, también conocida como enfermedad de Matt-Hadley. Esta se va a caracterizar por una alteración del gen PYGM, ubicado en el cromosoma 17, que ocasiona una alteración, bueno, un déficit de la enzima fosforilasa muscular. Esto es muy importante porque hay un tipo de glucogenosis que igual está en la enzima fosforilasa, pero hepática. Esto sucede a nivel muscular. Va, que va. Entonces, esta tiene una incidencia de 1 por cada 100,000 casos y se suele presentar en los últimos años de la infancia o inicio de los 20 años. Por eso es que es una de las patologías que se da ya hasta después. La fisiopatología de esta enfermedad, al no haber esta enzima, pues va a haber una acumulación de glucógeno en el tejido muscular. ¿Esto qué nos va a ocasionar? En manifestaciones clínicas se va a caracterizar por una intolerancia al ejercicio con calambres y dolor muscular. Y aquí hay incluso 35 componentes, crónica y constante, que incluso puede perturbar el sueño y las actividades que esté realizando este paciente en su vida cotidiana. Y aproximadamente 50% presentan rhabdomiólisis. ¿Esto qué es? La descomposición del tejido muscular que ocasiona liberación de su contenido en la sangre, principalmente de la mioglobina. Y la rhabdomiólisis se va a poder detectar en un análisis de orina porque la orina se tiñe de color marrón o cafecita, como lo quieran ver. Entonces, igual en esta enfermedad, algo muy característico es que se presenta el fenómeno del segundo aliento. ¿En qué va a consistir esto? Que estos pacientes al momento de que están realizando ejercicio, después de un tiempo, van a empezar a sentir la molestia muscular. Entonces, ¿qué van a decir? Ah, no, espérate tantito. Y pues entonces se paran un momento a respirar y todo. Y este dolor les disminuye como para poder después de 5 a 15 minutos retomar el ejercicio que estaban realizando. Disculpa que te interrumpa, compañero. Disculpe, doctora, lo que pasa es que tenemos clase ahorita a las 12. Entonces, Además, pásense la presentación, o sea, ahorita la que estoy viendo está completa la presentación, de hecho está muy incompleto lo demás. La galactosemia está algo muy sencillo, realmente la clásica es lo que se deben de saber, las otras son infrecuentes y no tienen casi complicaciones. Entonces pasen a su clase, a menos que quieran que la completemos, me avisan y si no, pues nada más pásense la clase, estudien, es un tema muy complicado, muy difícil, así como lo resumieron sus compañeros, creo que es lo más práctico, porque, y pues acuérdense que esto solamente es un pellizquito de todos los errores innatos del metabolismo que van a tener que completar. Medscape, yo les recomiendo, viene completo, viene resumido y vienen los tratamientos actualizados. Nos vemos. muchas gracias, doctora. Bye. Gracias. Voy a cerrar esta sesión para abrir la otra que ya tenía programada, ¿vale? Sí, porfa, Sí. y si puedes la Sí, mandas está bien. Y a Mix. Gracias.